Regresamos aquí analizando por TNI Canal 51 alrededor de un clic a nivel mundial. Ventura, hoy tenemos a Gregorio Castillo, una personalidad conocida aquí en TNI, es nuestro especialista en derecho laboral, del trabajo, como dicen muchos, y de la seguridad social. Con él vamos a estar conversando con las novedades que tienen ahora mismo los procesos administrativos laborales y los programas FASE, cómo se están desarrollando hasta el día de hoy y hasta el 31 de diciembre para todos aquellos que creen que van a estar toda la vida malviviendo del Estado. Buenos días, Gregorio, ¿cómo está usted? Bienvenido nuevamente a Analizando. Buenos días, Obani, buenos días. Muy complacido de estar aquí nuevamente con ustedes. Buenos días, país. En este día vamos a estar conversando acerca de las novedades que existen en el ambiente laboral y nada, estamos aquí a sus órdenes. Gregorio, muchos supuestos expertos o expertos con alguna deficiencia, diría yo, se han puesto a colgar videos, a ser entrevistados en diferentes medios y han dicho un sinnúmero de barbaridades, como que los que están en fase no van a cobrar el doble sueldo, que el que está en una fase, el que está en esos programas sociales simplemente va a cobrar hasta marzo. ¿Cuál es la realidad de este caso, de los que están en fase, realmente? Bueno, hermano, la realidad es que hay mucha desinformación. Como has dicho, mucha gente que quizás tratando de ayudar, pero con falta de conocimiento, han colgado videos en los cuales desinforman a la sociedad. Hay dos modalidades del Fondo de Asistencia Solidaria. Uno es fase 1, Fondo de Asistencia Solidaria al Empleado, que es para aquellos trabajadores que están suspendidos. Esta modalidad se está aplicando a través del decreto 143-20 desde el 2 de abril del año en curso y fue modificado con el decreto 184 y con el 358. Este va dirigido ¿a quién? A aquellos trabajadores que están suspendidos, sean porque en principio fueron mandadas a cerrar las empresas por el Estado y con la desescalada del 20 de mayo se reintegró una parte, el 3 de junio se reintegró otra parte y ya posteriormente en julio y agosto, septiembre, octubre, se han ido reintegrando también paulatinamente otro grupo de trabajadores. Pero hay un grupo de trabajadores que son los que están dentro del grupo de trabajadores vulnerables, entiéndase personas mayores de 60 años con alguna comorbilidad, mujeres embarazadas, que todavía siguen suspendidos. Igual que los trabajadores que no tienen esa comorbilidad, pero que están en empresas de sectores vulnerables, de sectores que todavía no se han podido reintegrar a las labores, que siguen en el programa en la modalidad fase 1. Estos trabajadores reciben un aporte del gobierno que va entre 5.000 a 8.500 pesos, basado en el salario que tienen hasta un 70%. Muchos trabajadores exigen que se le complete el 30%, pero no han caído en cuenta de que el decreto 143 establece que ese 30% es una sugerencia, es un pedido de favor, por decirlo así, que se le pide a las empresas, toda vez que el artículo 48 y siguiente del Código de Trabajo establece la figura de la suspensión. Y vemos que en el artículo 50 se establece que aquel que no trabaja no cobra. O sea, dice, durante la suspensión los trabajadores no están obligados a prestar el servicio, pero los empleadores no están obligados a pagarle. Entonces, por eso se creó fase 1. Ese aporte que hace el gobierno en una cuenta del trabajador, la empresa no puede ponerle la mano a eso, ni un centavo, porque eso es un aporte que se le hace directamente al trabajador. Ahora bien, hay una segunda forma, que es fase 2, que es Fondo de Asistencia Solidaria al Empleador, que
en principio fue establecido también por el decreto 143-20 y era excluyente de fase 1. ¿Cómo así? Excluyente en el sentido de que si usted tenía un solo trabajador en fase 1, no podía acceder a fase 2, porque este era un subsidio a la empresa que continuaba trabajando. Posteriormente, con el decreto 184-20, pues esto fue modificado y conviven los dos sistemas, tanto de fase 1 como los de fase 2. En fase 1 siguen los trabajadores suspendidos, la empresa, si gusta, si tiene la posibilidad, paga un 30% y el Estado paga un 70% para que el trabajador reciba 12.142 pesos. Pero si la empresa no lo hace, no está cometiendo ninguna falta, porque, repito, es algo que no está obligado, porque la Constitución, en su artículo 40, ordinal 15, establece que a nadie se le puede obligar a hacer lo que la ley no manda, ni impedírsele hacer lo que la ley no prohíbe. Y en ese orden, la ley no manda que el empleador pague durante una suspensión. Entonces, esos trabajadores que están en fase 2 son de las empresas que continúan trabajando, ¿verdad?, pero que se le da un subsidio a los fines de que mantengan sus operaciones, de que puedan tener a los trabajadores en la seguridad social, cotizando en la seguridad social, para que aquellos trabajadores que en el momento determinado, cuando el pasado presidente dictó el decreto en el cual algunas empresas abrían a las 9 de la mañana, cuando tradicionalmente esas empresas aperturaban sus puertas a las 8 de la mañana, a las 7, para que no se les redujera el salario por esa hora. También para que aquellas empresas que cerraban a las 5, a las 6 de la tarde, a las 7 de la noche, cuando el toque de queda era hasta las 5, o posteriormente hasta las 7, para que no se les redujera el salario tampoco por eso. Entonces, ese aporte de los 5.000 pesos que se hace a través de fase 2, el decreto 184-20 lo aclara muy bien en su artículo 1 y establece que eso es un avance a salario a cuenta del empleador, ¿verdad?, que hace el gobierno. Entonces, en lenguaje sencillo, en lenguaje llano es, usted gana 17.610 pesos. El Estado, al gobierno le paga a usted en su cuenta 5.000 pesos. ¿Cuánto tiene que pagarle su empleador? 12.610 pesos. No es que a usted le está regalando algo, no le está regalando nada, sino lo que están es permitiendo que esa empresa pueda continuar sus operaciones durante la reducción de sus operaciones. Entonces, esos 5.000 pesos no son suyos, aunque están en su cuenta, son de la empresa. Usted lo va a recibir, pero la empresa no se lo tiene que pagar a usted. Ahora, si la empresa ya se lo pagó, es lo que ha dado más problemas, entonces puede deducírselo. ¿Por qué? El artículo 201, ordinal tercero del Código de Trabajo, establece entre los descuentos que están autorizados del salario, están los avances a salario. Y el artículo 180, el decreto 184-20, en su artículo 1 dice que es un avance a salario. Por lo tanto, un trabajador que recibe un subsidio de fase 2 debe estar claro de que eso es parte de su salario, no es un extra, sino que es un completivo que el Estado hace. Ahora bien, ya para el pago de salario de Navidad, ahí sí tenemos un problemito, como dice una persona por acá. Ahí hay un problema, pero es un problema porque las personas siempre queremos buscar una alternativa y darle de lado a lo que dice la ley. Firmamos contratos sociales, que son las leyes, pero después no las queremos cumplir. Y es que la ley, en el artículo 219 de la ley 1692, que instituye el Código de Trabajo, se establece que el salario de Navidad es la 12ª parte ¿de qué? De los salarios devengados durante el año calendario. Eso quiere decir que si usted en un año devengó salario durante 4 meses, digamos porque empezó a trabajar en agosto, usted no puede esperar que en diciembre le corresponde el salario completo, le corresponde la proporción en base a los 4 meses que usted ha trabajado. En este año hay una situación muy sui generis, muy distinta a lo que hemos vivido
tradicionalmente los dominicanos, y obviamente esa tradición que tenemos de celebrar la Navidad, de tener ese doble, pues nos causa cierta angustia. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que los trabajadores que fueron suspendidos en el 19 o el 18 de marzo y no se han reintegrado al día de hoy y han estado recibiendo aportes de fase 1, pues no pueden esperar tener un salario de Navidad basado en los meses que lleva el año, sino solamente se suma enero, febrero, el dinero que cobró en marzo, y eso se divide entre 12, en el caso de que lleguen hasta diciembre suspendido, y es lo que le corresponde como salario de Navidad. Usted dirá, pero bueno, pero la ley habla de 90 días de suspensión. Señores, estamos en un estado de excepción, en un estado de emergencia, y estas situaciones son anómalas, porque si bien es cierto que la ley contempla eso, también la ley contempla que el trabajador suspendido no tiene salario, sin embargo ha recibido, como dijo Obani ahorita, ha estado mal viviendo del Estado. O sea, el licenciado, sería lo que le tocaría a este empleado de fase 1 sería un 25% para el sueldo de Navidad. No lo voy a establecer en porcentaje, porque continuando con esa narrativa, eso es en el caso de los trabajadores que están suspendidos desde el 19 de marzo. Pero suponga usted que usted está dentro del grupo de los trabajadores que fue suspendido el 19 de marzo y reintegrado en la primera fase de la desescalada, que fue el 20 de mayo, ya usted lo que duró fueron 2 meses fuera. Pues por consiguiente... ¿Esos son los de fase 2? No, esos son trabajadores que estaban suspendidos en fase 1, pero que entraron en la primera etapa de la desescalada. O yo prefiero decirle etapa para no confundir fase con fase, porque recuerden que la desescalada tenía 4 fases o 4 etapas. La primera empezó el 20 de mayo. En esa se reintegraron una cantidad de trabajadores. La segunda fue el 3 de junio. Otra cantidad se reintegró. Y la tercera era el 17 de junio, la cual no entró en vigencia, se dio de lado. Pero posteriormente el presidente saliente, Danilo Medina, tuvo que dejar sin efecto esas restricciones y prácticamente de un modo de hecho entramos en la fase 4. Entonces, enfocándonos en este punto para que no nos confundamos, le decía que los trabajadores que fueron suspendidos el 19 de marzo y entraron el 20 de mayo, pues solamente tuvieron 2 meses de suspensión. Entonces esos trabajadores te va a sumar lo que ganó en enero, lo que ganó en febrero, la parte que ganó en marzo, lo que ganó en mayo, los 10 días que se trabajó, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Lo va a dividir entre 12 y usted va a tener una reducción en el salario de Navidad del equivalente de 2 meses, que sería una proporción, estimo como de un 17% más o menos. El trabajador que fue suspendido desde el 19 de marzo y se reintegró el 3 de junio, pues estuvo casi 3 meses fuera del trabajo. Entonces, ahí usted va a hacer la misma operación. ¿Por qué es esto? Explico. Es que los aportes de fase 1 no son salarios. Una cosa distinta pasa con fase 2. Fase 2, si bien es cierto que es una ayuda, es un subsidio a la empresa, no menos cierto es que el trabajador no puede ser afectado con ese subsidio que a la empresa se le está dando, porque a la empresa se le está ayudando para que pueda mantener el trabajo, ¿verdad? Pero el trabajador ha estado prestando su servicio y por consiguiente no puede ser perjudicado en ese sentido. ¿Qué es lo que quiero explicar? Que los trabajadores de fase 1 es verdad que van a tener una reducción muy significativa en su salario de Navidad, salvo que el Estado busque una alternativa y busquen la vía de aminorar el efecto. Pero hasta el día de hoy, lo que la ley contempla es eso que ya le expliqué. Ahora, el trabajador que está en fase 2, esos 5,000 pesos que el Estado le aporta a la empresa, que va a la cuenta del trabajador, ese es su salario. Es decir, si usted fue suspendido el 19 de marzo
y reintegrado el 20 de mayo, y entonces cuando lo reintegraron, usted estaba en fase 1 primero y lo pasaron a fase 2, esos salarios de fase 2, esos 5,000 pesos, van incluidos dentro de su salario global. Es decir, se cuenta el mes de enero, el mes de febrero, lo que usted ganó en marzo, lo que usted ganó en mayo, incluyendo el aporte que hicieron de fase 2, ese es su salario global, usted trabajó. Entonces, en ese sentido, no se puede o no se debe perjudicar al trabajador. Usted va a contar junio, julio, agosto, septiembre, octubre, incluyendo el aporte que hace Gregorio, fase 2. la gente que está allá, los números no le importa hasta que no le afectan. Exacto. Usted sabe, Eso es así. El dominicano sabe contar, pero se le olvidan los números cuando le afecta. Este programa FASE, ¿tienen ellos alguna manera, cualquier trabajador, la forma, o hay alguna novedad en los programas de subsidio del Estado donde ellos puedan verificar que realmente están en una u otra fase? Excelente pregunta. Mire, al principio de la pandemia se creó este programa que debo reconocer que ha sido un esfuerzo titánico de muchas personas y especialmente del Ministerio de Trabajo en cuanto a la creación del manejo de esa base de datos de los trabajadores. Bueno, no, eso al principio, como no existía, ha sido ensayo y error y ha ido mejorándose cada momento. Al principio había muchas dificultades porque si usted cometió un error no lo podía modificar, producto de la aglomeración de solicitudes, de suspensión. Había un tapón, esa es la palabra correcta, como dice Obani. Era un caos, pero recientemente se introdujeron modificaciones en el sistema del CIRLA y esos problemas que se han presentado con trabajadores extranjeros que no podían acceder a retirar sus fondos por problemas con las cuentas bancarias, ya pueden también resolver eso. Si usted se equivocó con un número de cuenta, ya usted puede acceder usted mismo y modificarlo. Cualquier error usted lo puede modificar. Aquellos trabajadores que ya no están en la empresa, usted puede excluirlos. Aquellos que usted sacó por error, usted puede reintegrarlos. Aquellos que estaban en fase 1 y que pasaron a fase 2 a través de un DGT-12 y la empresa sigue teniendo problemas o hay una necesidad de que ese trabajador pase nuevamente a fase 1, también usted lo puede hacer haciendo otro DGT-9. O sea, el CIRLA actualmente está dando todas esas facilidades, es una novedad, es un alivio a las empresas y a los trabajadores, porque ahora está todo claro, todo está bastante claro. Inclusive usted, cualquier situación que tenga, usted ingresa a su usuario de CIRLA y usted puede entonces ir a fase 1 o a fase 2 y excluir o incluir a trabajadores, modificar cualquier dato que sea necesario y ya usted también como trabajador, usted el trabajador, puede ingresar desde su dispositivo móvil o desde un dispositivo de escritorio, entiéndase desde una computadora de escritorio o desde un celular o una tablet, usted puede ingresar a beneficios FASE o programas de beneficios FASE y ahí usted va a introducir su número de cédula y usted va a ver si usted está en el programa en fase 1 o si está en fase 2. Saber desde qué tiempo usted estuvo en fase 1 y desde qué tiempo usted está en fase 2. Si su empleador no ha cumplido con la obligación de ponerlo en fase 2 cuando ya usted está trabajando, de declarar el cese de su suspensión. Usted puede saber si el dinero no le ha llegado, por qué causa no le ha llegado. Usted puede habilitar la edición en su escritorio, en su dashboard de CIRLA. Es decir, que ese trabajo que han hecho el equipo encargado de eso es un trabajo digno de admiración, un trabajo al cual que felicito.
Bueno, el licenciado, nos vamos a ir a una pausa comercial y regresamos con usted y más informaciones acerca de fase 1, fase Con 2 esta y cátedra, fase 3. ¿verdad? Claro Una que sí. cátedra que está dando aquí Gregorio Castillo a toda la población para que aprendan, no sea bruto, estoy analizando.